Estimados estudiantes, muy buen día. Bienvenidos al siguiente objeto virtual de información, OBI, de la asignatura Cálculo Diferencial, con la temática Límites al Infinito. En primera instancia, vamos a conversar un poco sobre el objetivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros en el siguiente OBI? Simplemente comprender el concepto del límite de una función y las propiedades de los límites, muy enfocadas al límites cuando éstas tienen un valor muy grande, tanto en la parte positiva o en la parte negativa, es decir, límites al infinito. Asimismo, la idea primordial es calcular también los límites de una función algebraica utilizando dichas propiedades de los límites. Bueno, entremos en materia. En primera instancia es importante que tengamos claro lo que es a lo que se hace o que se refiere con límites al infinito. ¿De acuerdo? El concepto en este caso del límite de una función, en este caso no va a ser solamente al valor de la función f de x cuando x tiende a un valor cualquiera, en este caso un valor a, ¿cierto? Sino que por el contrario se busca saber exactamente cuál es el valor de f de x cuando x en sí toma valores cada vez más grandes, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, a lo que llamaremos nosotros cuando x tiende a más infinito o a menos infinito respectivamente. Ahora bien, es importante que nosotros visualicemos esto a través de un ejemplo, ¿cierto? En la parte inferior vamos a definir como tal la siguiente función. F de x es igual a 2x más 5 dividido x menos 2. Como pueden observar, es una función polinómica de tipo racional. Tiene un polinomio en la parte del numerador y un polinomio en la parte del denominador. ¿De acuerdo? En la parte derecha de la gráfica pueden observar como tal cómo queda la gráfica, ¿cierto? Entonces, a su bien, ¿qué podemos decir al respecto, inclusive antes de graficarla, ¿cierto? ¿Qué sucede con fx? F de x, si la hacemos tender el valor de x ilimitadamente, ¿cierto? Tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿cierto? ¿A qué valor va a tender? Una vez haciendo la gráfica, de hecho ya nos podría estar dando la solución, ¿cierto? En la gráfica podemos observar tres funciones, ¿de acuerdo? Tenemos la verde, que en sí es f de x, como podemos ver, va decreciendo, ¿cierto? Y tenemos también en rojo y en azul las respectivas asíntotas, si podemos llamarla de una manera. ¿Cierto? Que es, por ejemplo, qué pasa cuando cuando x vale a 2, y ese es el valor como tal de la asíntota. Como pueden ver en el denominador, si x es 2, pues simplemente se va a indeterminar como tal la función. Sería cualquier valor, en este caso, en el numerador dividido entre 0, y eso pues va a dar una indeterminación. ¿Ok? Entonces ahí ya podemos observar la asíntota, en ese caso cuando x tiende a 2. ¿Cierto? Cuando x tiende a 2, pues simplemente observamos la línea azul de manera vertical, ¿cierto? De igual manera, cuando y es igual a 2, también va a generar como tal una asíntota. Entonces, con la gráfica en sí ya podemos determinar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando x, que es prácticamente en la parte del eje x, valga la redundancia, va creciendo, ¿cierto? Va aumentando. Pues observamos que en este caso la función va a tender a acercarse como tal a la asíntota, más nunca la va a tocar, ¿cierto? Va a llegar lo más cercano posible en el límite lateral, en este caso derecho, y en el límite lateral izquierdo, ¿de acuerdo? En la parte derecha, pues podemos observar que entre más damos valores positivos, pues va a más tender a ¿qué? A 2. Y cuando damos valores negativos, también vamos a darnos cuenta que va a tender también a 2. ¿Ok? Ahora bien, lo mismo podemos hacer mediante el proceso de tabulación. Es decir, generamos una tabla y comenzamos a darle valores arbitrarios a x, ¿cierto? Valores crecientes, ¿cierto? Que va a asumir un valor al infinito. Acuérdense que un valor infinito o el infinito es un concepto simbólico, ¿cierto? Le damos un valor simbólico porque el infinito como tal no existe, ¿cierto? Es un valor muy, muy, muy grande que nunca va a terminar, ¿cierto? Entonces, podemos observar que cuando x le colocamos varios valores, ¿cierto? Crecientes, vamos a observar que f de x va a tender siempre a ¿qué? Entre más grande sea x, pues va a tender como tal numéricamente
¿cierto?, al valor de 2. Lo más cercano, entre más grande, pues más cercano va a ser a 2. ¿De acuerdo? Entonces ya lo demostramos a través de la gráfica y ya lo demostramos a través de la parte, en este caso, cuando x hacia la derecha, en este caso sería más infinito, porque va creciendo hacia más infinito. Tenemos que hacer el mismo proceso con el valor, si nosotros lo hacemos hacia el otro lado, es decir, como si fuesen valores negativos, ¿cierto? Entonces prácticamente va decreciendo. Entonces, de menos 10, menos 100, menos 1000, cada vez se va a estar alejando o aproximando al menos infinito. Pero como pueden observar, ¿cierto? A medida que esos valores se evalúan, pues vamos a darnos cuenta que f de x, ¿cierto?, va a aumentar también a un valor muy, pero muy, muy cercano a 2. ¿De acuerdo? Entre mucho más grande, más cercano va a ser a 2, ¿cierto? Entonces tenemos el límite lateral tanto en la parte positiva como en la parte negativa, derecha e izquierda, pues va a tender como tal a 2, ¿cierto? Entonces ya lo hemos desarrollado de dos maneras. Ahora vamos a revisarlo de manera algebraica o matemática, ¿cierto? Pero es importante que ustedes tengan en concepto como tal los límites, ¿cierto? O las propiedades de los límites al infinito, ¿cierto? Es importante que lo tengamos en cuenta. En donde, por ejemplo, cuando tenemos un límite de una constante, como no varía con respecto a x, pues siempre va a dar el valor de la misma constante, no va a haber una variación. De igual manera con respecto a x, ¿cierto? Si n es un valor natural par, ¿cierto? Tenemos aquí una función de tipo exponencial, ¿cierto? X cada vez va a ser mucho más grande. Reemplazamos a x por el menos infinito, lo asumimos como si fuese un número, pero no lo es. Y vemos que nos va a dar un valor exageradamente grande. Cuando es impar, ya nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que por lo pronto va a dar también hacia menos infinito. ¿Ok? Ahora bien, dentro de los teoremas del límite del infinito, tenemos como tal del límite de una función polinómica. En ese orden de ideas, el límite de una función polinómica, ya sea para más o para menos, más o menos infinito, va a depender del valor, ¿cierto?, del término o el coeficiente del término que tiene el mayor orden, ¿cierto?, o el mayor grado del polinomio, en este caso a sub n, como pueden observar acá. Es decir, va a depender el valor, ¿cierto?, o sea, al más infinito o menos infinito, dependiendo del valor, si es positivo o negativo, a sub n. ¿Ok? Lo mismo tanto en la parte positiva como en la parte negativa. ¿Okay? Si es a sub n positivo, pues va a tender a más infinito. Si a sub n negativo, va a tender a menos infinito. ¿Ok? Ahora bien, antes de empezar con un ejercicio como de ejemplo, pues vamos a observar aquí el concepto de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Lo primero, en primera instancia, tenemos que evaluar como tal el límite, ¿cierto?, al infinito. Como es una función, en este caso de tipo racional, no podemos obtener como tal, como resultado una indeterminación de, en ese caso, de infinito sobre infinito. O si es una función polinómica, podemos encontrar infinito menos infinito y entre otras. ¿De acuerdo? Aquí simplemente vamos a hablar sobre la primera inclusive. ¿Ok? Esta parte es importante que ustedes la operaciones con los con el infinito, ¿de acuerdo? Anteriormente eran las propiedades de los límites y ahora simplemente en este caso la operación con infinito. Lo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, es esta que es más a nivel general, ¿cierto? K sobre 0, ¿cierto? Es como si tuvieran, independientemente sea K, cualquier constante, 5, 6, 10, 1 millón, ¿cierto? Si lo dividimos entre 0, pues obviamente va a dar una indeterminación. ¿Ok? Y también tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que cualquier constante, su contraparte, ¿cierto?, sobre el infinito, pues va a tender a 0, ¿cierto? Tenemos una constante sobre un número exageradamente grande, va a tender a 0. La cosa inversa, en este caso, lo contrario se da cuando tenemos una constante y lo dividimos entre 0, que es infinito, ¿de acuerdo? Es como que una de las más importantes que tienen que aprender. Miren que las anteriores son casos particulares de la que acabamos de hablar. 0 es cuando K vale 0, ¿cierto? A cualquier otro valor. Ahora bien, un ejemplo de lo que hablamos del teorema anterior, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, es lo mismo de que K sobre x, K es una constante, en este caso vale 1, y 1 entre infinito pues va a tender a 0. Lo mismo pues, si es de tipo exponencial. 1 entre algo muy, pero muy grande, elevado a la n, pues va a ser 0. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber.
Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos como tal el valor de manera matemáticamente eh, el límite de una función cuando tiene infinito? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a evaluar, ¿cierto?, el límite en la función racional que estábamos mencionando, ¿cierto? Una función racional en donde tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, a través de sustitución directa, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que haya una indeterminación, ¿cierto? Es decir, infinito sobre infinito. Comprobamos eso y comprobamos la indeterminación a través de la sustitución directa. ¿De acuerdo? Una vez hayamos determinado que hay como tal una indeterminación, empezamos como tal a dividir cada término por vale la redundancia, por el término que tiene una mayor, la variable con mayor potencia de x, ¿cierto? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Las operaciones matemáticas o algebraicas para poder reducir a términos semejantes o la expresión a su mínima expresión, ¿ok? Finalmente, aplicamos las propiedades de los límites para poder expresarlo de una manera simbólica, dicho límite, ¿ok? Eso le suena de pronto extraño, pero vamos a hacerlo a través de un ejercicio. Digamos este ejercicio. Vamos a hallar los límites cuando x tiende a infinito de la función p. P va a corresponder, en este caso, a x más 1 sobre x menos 1. Si lo graficamos de manera con GeoGebra, ¿cierto? Podemos observar primero en rojo la función px más 1 sobre x menos 1 y nosotros, pues, obviamente, comenzamos a dibujar las respectivas asíntotas. ¿Qué pasa cuando x es 1? Pues cuando x es 1 va a ser una indeterminación, es decir, que no va a tener un valor como tal f de x. Es por eso que armamos aquí una asíntota. Para determinar esta otra, pues simplemente despejamos x con respecto a con la función, ¿ok? Y miramos a ver cuál es. En este caso también es 1, ¿cierto? 1 en donde sería la asíntota. Ahora bien, según la gráfica, ya nos está indicando que entre más grandes sean los valores de en x a la derecha, pues va a tender a ¿qué? A 1. Y cuando más pequeño sea o más se aleje y llegue a menos infinito, pues también va a tender a 1. Según la gráfica, ya podemos observar que tenemos, tanto por la derecha como por la izquierda, que el límite de la función p va a tender a 1. Ahora bien, vamos a hacerlo matemáticamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos dice? En primera instancia, evaluamos, ¿cierto? Infinito más 1 sobre infinito menos 1. Eso da infinito sobre infinito. 2. ¿Qué hacemos? Subdividimos o dividimos como tal cada uno de los términos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dividir entre, en este caso, la variable, ¿cierto? Que tiene mayor número del exponente. En este caso es 1, sería x, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dividir, por ejemplo, cada una de estas expresiones entre x y posteriormente utilizamos las propiedades de los límites y las propiedades que habíamos hablado sobre operaciones con infinito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? X, ¿cierto? Sobre x, eso es x sobre x, eso es igual a 1, ¿cierto? Entonces tenemos el valor de 1 acá. 1 sobre infinito, pues va a tender a ¿qué? A 0 por propiedades. De las propiedades operaciones con los infinitos. En la parte inferior sería x sobre x, sería infinito sobre infinito, eso va a ser 1, ¿cierto? Más 1 sobre infinito va a ser 0. Entonces, al final el resultado sería 1, que corresponde a esta parte, sobre 1, que corresponde a esta otra parte, ¿cierto? Sería igual a 1. Entonces, ya lo logramos determinar matemáticamente. Vamos a hacer otro completamente diferente. Digamos este es un poquito más complejo, ¿cierto? De pronto de entender. Hay el límite de la función, ¿cierto? Tenemos una función que en la parte superior tenemos un radical, ¿cierto? En la parte inferior un polinomio, ¿ok? Ya sabemos que obviamente si le queremos sacar la raíz, sería raíz de 3 o sería x por raíz de 3, ¿cierto? Menos la raíz de 8. Pero bueno, no lo vamos a hacer de esa manera. Simplemente vamos a seguir como tal el procedimiento que íbamos a utilizar o hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente validamos que hay una determinación, reemplazamos infinito por x y se van a dar cuenta que dará infinito sobre infinito. Entonces, efectivamente. Entonces, ¿qué después tenemos que hacer? Pues simplemente
aquí ya lo podemos estar observando, que vamos a estar evaluando infinito en lugar de las x y nos va a dar infinito sobre infinito. Ahora bien, vamos a eliminar la indeterminación matemática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya saben, dividimos entre el valor que tiene el mayor exponente, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería x a la 2, ¿cierto? Sería x a la 2. Ahora bien, entonces dividimos cada una de las expresiones, tanto arriba como las expresiones por abajo. ¿Ok? Quedarían de la siguiente manera, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, meter este raíz de x dentro de la misma radical sin eliminar como tal o desbalancear la ecuación, pues simplemente lo elevamos, en este caso, a la 4, como si estuviese afectado por el radical, ¿cierto? Porque ustedes saben que raíz de x a la 4 sería x a la 2, que sería aquí lo que estaría por fuera. Entonces, aquí lo metemos como x a la 4, pero está dentro del radical. ¿Ok? Y en la parte inferior sí está normal, 2x al cuadrado sobre x al cuadrado, más 6 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Vamos a obtener esta parte y empezamos a definir, ¿cierto? Entonces, comenzamos a eliminar x al cuadrado, le quitamos en este caso a 2 de los 4 y quedaría esto, 3 sobre x al cuadrado, menos 8 sobre x a la 4. Si reemplazamos con infinito, pues nos va a dar una constante k, en este caso 3, sobre infinito al cuadrado, que eso va a tender a 0. Y 8 sobre infinito a la 4, eso también va a tender a 0. Entonces ya nos podemos, ya más o menos sabemos, o ya sabemos de hecho, cuánto es que nos puede dar el límite de esta función. En la parte inferior sería 2x a la 2 sobre x a la 2, entonces eliminamos en este caso los exponentes, y nos queda 2 sobre 1, más 6 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Ya podemos saber que 6, cuando lo evaluamos con x al infinito, esto terminaría siendo 0. Entonces, ¿la solución cuál sería? La solución, si en la parte superior tenemos 0, 0, pues ya sabemos que en ese caso el límite, cuando x tiende a infinito, de la función anterior va a tender a 0. Y si lo corroboramos con GeoGebra, vamos a darnos cuenta que efectivamente esto va a dar que va a tender a ser 0, ¿cierto? Miren que arranca y después llega como sigue como tal la respectiva asíntota de x igual a 0. Bueno, esos fueron dos ejercicios, espero que les haya servido para, obviamente, reforzar sus conceptos. Como conclusiones, pues ya podemos saber exactamente o analizamos, se pudo analizar como tal, en este caso de manera matemática, cómo ustedes pueden determinar, de hecho, los límites, aunque también lo hicieron de manera gráfica, de manera tabular y la parte algebraica, ¿de acuerdo? Bueno, fue un placer estar con ustedes y nos vemos entonces para la próxima. Que tengan un feliz día.